Yo les voy a hablar sobre la historia de nuestro país. Los aportes culturales de extranjeros, o sea, los aportes españoles, influyen o no en nuestra identidad. La influencia de la cultura española introducida a nuestro país influye más de lo que nos damos cuenta, ya que desde nuestra vestimenta, nuestra comida, las enfermedades, el pasado año viejo y con él los monigotes, todo lo que tenemos y vivimos hoy es traído desde España. Entonces podemos decir que esta cultura, aunque queramos llamarle nuestra, no es así, pues esta no nos pertenece. La mayor parte la hemos heredado de la conquista. Y es así como supuestamente esto ha pasado a formar parte de nuestra vida diaria. Continuando con la entrevista, ¿cuál es el origen de la nacionalidad ecuatoriana? Desde que los primeros hombres llegaron a los territorios del actual Ecuador, desde Asia, atravesando por el estrecho de Bering, luego con el dominio inca y la conquista española, y después con un Ecuador independiente. Desde que se formó la primera constitución en el año de 1830, en donde era necesario tener edad, dinero, propiedades para ser ecuatoriano y poder contar con una nacionalidad. Hasta el día de hoy, en donde la Constitución reconoce como ecuatoriano a toda persona nacida en Ecuador. Nuestra nacionalidad se ha formado lentamente, pero hoy en día ya contamos con una nacionalidad segura. Continuando con la pregunta número 3. ¿La conquista española nos arrebató o heredó la identidad de lo que ahora somos, o sea, ecuatorianos? De lo que ahora somos nos la heredó, ya que como se menciona en la pregunta 1, todo lo que tenemos y forma parte de nuestra cultura es dado por la conquista y sus consecuencias que ahora representa desde el mestizaje hasta lo que viene con nosotros los mestizos, como la lengua, que es una mezcla de quechua con el castellano, o la ropa, como el poncho, la chalina, los pantalones, el anaco y todo lo que visten nuestros pueblos indígenas es traído por los españoles. Entonces podemos decir que en conclusión, de lo que somos ahora, la conquista española, más que de lo que nos quitó, nos la heredó. Continuando con el video, ahora nos vamos a entrometer en el sector de la economía. Y la primera pregunta sería, si la economía en el Ecuador es capitalista, ¿de qué forma influye el socialismo del siglo XXI? Nuestra respuesta sería, la economía en el Ecuador está cada vez más con un tinte capitalista. Es por eso que el 14 al 16% de la población ecuatoriana maneja al 80% de la economía del país. ¿Y qué será del 20% sobrante? Pues se encuentra distribuido entre el 80%, razón por la cual el país está como está. Existen unos grandes abismos de inestabilidad en el país, como son la pobreza, los indigentes y muchas personas que apenas pueden sobrevivir con $1.50 al día. Siguiendo con las preguntas, ¿qué tipo de moneda es la que nos identifica como verdaderos ecuatorianos? Bueno, con la que antes nos identificábamos era el sucre, ya que esa moneda se encontraba en movimiento desde nuestros antepasados. Pero el causante de todo esto fue el presidente Yamil Mahuad, que trajo la famosa dolarización y nos dejó en la ruina, y así vamos de mal en peor. Y un tipo de moneda sería la cultura, pero cualquiera que tenga rasgos ecuatorianos sería la más conveniente. Continuando, la tercera pregunta sería, la renovación de la identidad ecuatoriana. ¿La dolarización aportó con algo al Ecuador? Como respondí anteriormente, la dolarización trajo solo ruina, ruina y más ruina. A ese paso no vamos a llegar en ningún lado. La economía en el Ecuador cada vez está más peor y no creo que se llegará a superar. Porque como vemos, el Ecuador es un país subdesarrollado y al paso que vamos, todos nos están ganando. Continuando, la cuarta pregunta es, ¿la economía del Ecuador está en crisis o se encuentra totalmente sólida? La respuesta es que no está sólida, se encuentra en una crisis estable y lo más importante es que siempre tiene variaciones colaterales, el mismo que afecta o enriquece a los sectores económicos del país. Y esto es un detonante voraz de la llamada crisis del socialismo del siglo XXI, en la que todas las personas nos encontramos monopolizadas
y así no tenemos una libre libertad. Porque si hay leyes existentes, hay personas que las quebran. Para empezar, los primeros en quebrantar las leyes son los mismos legisladores o trabajadores de empresas estatales, los mismos que influyen el mal ejemplo e influyen a la gente a que lo haga, sin pensar que están a indefensa de ser multados o de otros casos que pueden ser mucho peor. ¿Por qué las leyes cambian dependiendo de la posición económica del juzgado? Esto no es una cosa de recientemente, esto es como una enfermedad del país que se le ha llevado desde la creación. Esto conlleva a la corrupción de integrantes de empresas legisladoras, los mismos que se dejan comprar para poder manipular los juicios a beneficio de unos y perjuicio de otros. Si todos aplicamos en cualquier tipo de ámbito la frase "la patria ya es de todos", ¿qué necesidades tenemos de atentar contra ella, como fue el 30 de septiembre? En primera instancia, para pocos se podría decir que la patria ya es de todos, pero para otra gran parte, y su mayoría, esto solo ha afectado más al aspecto económico, como son en remuneraciones básicas, como pueden ser a las Fuerzas Armadas, policías, militares, etcétera, que están en un gran desacuerdo con sus remuneraciones, ya que lo dicho por el primer mandatario aún no se logra. Si todos aplicamos en cualquier tipo de ámbito la frase "la patria ya es de todos", ¿qué necesidades tenemos de atentar contra el Estado, como fue el pasado 30 de septiembre? En primera instancia, para pocos se podría decir que la patria ya es de todos, pero para otra parte de personas que en su mayoría son afectados más en el aspecto económico, como son las remuneraciones básicas de las Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, los bomberos, etcétera, que están en un gran desacuerdo con sus remuneraciones, ya que lo dicho por el primer mandatario aún no se le ve implantado a sus sueldos básicos. La actual constitución realizada está a favor de todos los ecuatorianos o solo en beneficio de unos pocos. Esto no está a favor ni en contra. Esto más lo maneja el dinero, ya que con este se pueden comprar a varios personajes jurídicos y tener beneficio de sus veredictos. Además de que esto afecta a gran parte de las personas de bajos recursos, y esto hace que la familia de alta sociedad, de alta economía, la actual constitución realizada, ¿está a favor de todos o solo de unos pocos ecuatorianos? Esto no está a favor ni en contra. Esto más lo maneja el dinero, ya que con él se puede comprar a varios personajes jurídicos, judiciales y tener un beneficio en sus veredictos. Además de que esto afecta a las personas de bajos recursos, y esto hace que las familias de recursos económicos altos siempre ganen los juicios o veredictos impuestos por la ley, saliendo así como personajes de fiar. ¿Por qué se separó la religión de la política en el Ecuador? Bueno, en gran parte podemos decir que es porque la Iglesia trató de conseguir mayor poder sobre los ciudadanos. Prueba de esto tenemos el diezmo, que no era más que un impuesto simplemente creado para que la Iglesia consiga mayor dinero. Motivos como este fueron el detonante para provocar una separación entre la religión con las leyes. Al momento que se hizo esto, se creó un Ecuador libre de escoger su propia religión. Es por esto que ahora podemos ver a gente que no solamente es católica, sino que también es judía, y en sí podremos encontrar una diversidad de religiones. ¿Cuáles son las principales razones por las que al Ecuador se lo considera como católico? Bueno, en gran parte el Ecuador es un país democrático. Es por eso que la decisión de ser católico o no la tienen los mismos ciudadanos. Es por esto que la mayoría de personas decide ser católico. Bueno, como sabemos en tiempos pasados, la iglesia tenía una postura más imponente, es decir, no teníamos la posibilidad de decidir qué religión debíamos seguir. Es por esto que aquellas culturas, como eran los Shuar, o simplemente grupos que se dedicaban a adorar a personajes como el sol o la luna, fueron tachados como herejes, porque la iglesia les imponía la idea de creer de que solo existe un solo Dios, que eran juzgados por la iglesia. Esta tenía una posición firme, la de que no se puede adorar a ninguna otra divinidad, razón por la cual
Aquel que creía en otra era asesinado. ¿De qué forma? Distintas. Simplemente asesinados, ahorcados, quemados, catalogados como brujas o herejes. Esa era la consecuencia de creer en otra divinidad.